están? Bienvenidos al mapa de Telesur. El gobierno de Trinidad y Tobago enfrenta cuestionamientos por vulnerar la seguridad nacional y también la libertad de expresión y sumarse además a una agenda guerrerista en el Caribe. Hoy vamos a analizar todos estos escenarios. Así iniciamos. Les proponemos por esta razón desplegar nuestro mapa, identificar a Trinidad y Tobago, esta república insular, y sobre todo identificar qué está pasando allí. Vamos a desplegar por ello nuestro mapa mundi. Vamos a identificar a Trinidad y Tobago con los colores de su bandera. Hay que decir que esta república tiene una superficie de 5.128 kilómetros cuadrados. Comparte fronteras marítimas con Venezuela, al sur y oeste con Barbados, al noreste y Granada, y al noroeste la primera ministra, también la vemos en la imagen de la fotografía, Kamala Persad Bissessar. Tiene un acercamiento con la Casa Blanca bajo el pretexto de una agenda estratégica para la seguridad interna y la lucha contra el crimen organizado. Ella alega que la cooperación con Estados Unidos es vital para fortalecer y modernizar su capacidad de fuerza de defensa contra el tráfico de armas, drogas, entre otros. Pero también está el principal partido de oposición en Trinidad y Tobago, es el Movimiento Nacional del Pueblo, liderado por Penélope Pecles. Ella ha manifestado que es un grave error que la primera ministra preste ese territorio para albergar a las fuerzas estadounidenses bajo el pretexto de ejercicios militares para así camuflar una posible incursión en territorio venezolano. Todo ello en contra de lo plasmado dentro también del contexto de la comunidad del Caribe, la CARICOM, que ha venido condenando el uso de la fuerza dentro del territorio latinoamericano y donde además la Premier se ha expresado a favor de la fuerza estadounidense. También el partido de oposición está cuestionando duramente que desde el gobierno de Trinidad y Tobago se está impulsando una ley que pone en riesgo no solamente la seguridad nacional, sino también la libertad de expresión. Sumemos más datos. Ante este panorama en la región, que ha venido experimentando también cuestionamientos, se suma la del ex primer ministro Kate Rowell, quien ha afirmado que los ejercicios ponen al país, a Trinidad y Tobago, en grave riesgo, y acusa al gobierno de haber abandonado la neutralidad regional y destruir sobre todo aquellos principios que nacen desde la CARICOM. En medio también de toda esta estrategia que despliega Estados Unidos contra el Caribe, Rowling ha señalado que la presencia de tropas extranjeras en plataformas marinas podría convertirlas en objetivos legítimos en escenarios de tensión. Ha negado también que bajo su mandato se haya negociado con Washington un acuerdo que permita a Puerto España, su capital, comprometerse para violar la Carta de Naciones Unidas. Esto también tiene que ver con los acuerdos que han tratado de ser renovados también por Rowell, el acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas, el equipo de campo de asistencia técnica y otros que tratan de implementarse con mayor fuerza ante el movimiento de tropas y sobre todo la llegada también de aviones estadounidenses hasta Trinidad y Tobago. Pero, ¿por qué? ¿Por qué se da este paso? Hoy vamos a analizar un poco más en el mapa. Vamos a analizar este tema. Nos acompaña en directo desde México Ricardo Domínguez, investigador de la UNAM. Ricardo, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Vamos a sumar también desde México al doctor José Antonio Hernández Macías. Doctor, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a Telesur. Muy buenas tardes, siempre un gusto por acá. Empecemos por esto, Ricardo, si me permites. ¿Por qué el Caribe? ¿Qué le interesa a Estados Unidos en esta región? Y si realmente estamos viendo una reimposición de su doctrina Monroe, ¿cómo entenderlo? Sí, pues finalmente el Caribe tiene una importancia geopolítica, geoestratégica, económica, histórica para América Latina y sobre todo para los Estados Unidos. El Caribe es un puente de paso aéreo, submarino, de cableado para el internet, las comunicaciones, etcétera. Entonces, por ahí transporta una buena cantidad de petróleo que necesita, algunos minerales estratégicos para su producción. Entonces, el Caribe es de suma importancia para la hegemonía, para el poder, para el crecimiento, desarrollo económico de los Estados Unidos. Y ante, digamos, un proceso de debilitamiento
de la presencia estadounidense a nivel internacional y a nivel de América Latina y el Caribe, pues hoy está reforzando sus mecanismos para recuperar un espacio que en ciertos sentidos ha estado perdiendo frente a otras potencias mundiales, específicamente frente a China. El Caribe es vital para la supervivencia hegemónica de los Estados Unidos. José Antonio, en medio de todo este contexto hay que hablar acerca también de este quiebre, no sé si lo determinamos así, político al interior de Trinidad y Tobago. Hay cuestionamientos no solamente por esta agenda guerrerista a la que se suma la primera ministra, sino también de la posible aprobación de una ley que vulnerará la seguridad nacional de esa república y también la libertad de expresión. ¿Qué representa estos movimientos y por qué crees que lo hace? Sí, efectivamente, desde el apoyo de Trinidad y Tobago a los planes de Estados Unidos, se ha exacerbado un quiebre político significativo en esta isla, ¿no? Se ha profundizado también una polarización dentro de la política interna. Incluso ha habido manifestaciones contra la censura digital y dentro del Parlamento se han armado diversas discusiones acerca de esta amenaza a la cohesión nacional por parte del gobierno, ¿no? Me parece que es muy claro que está persiguiendo los intereses estadounidenses y está dejando de lado las políticas internas que benefician a su sociedad. Vemos un claro ejemplo en el plano energético, en donde justamente debido a la ruptura de estas relaciones con Venezuela, pues se ha visto bastante afectado, sobre todo en el plano gasífero, lo cual ha provocado pues un descontento, una subida de precios. En general ha sido, me parece, un claro ejemplo de cómo un país que se había asociado justamente dentro de la CARICOM y se había tratado de guiar por una solución pacífica, por un diálogo, pues cambió radicalmente a partir del nuevo gobierno que llegó en septiembre y tuvo un alineamiento exacerbado con los Estados Unidos. Vamos a analizar otros escenarios. Cuando regresemos de la pausa, le pido a Ricardo Domínguez y a José Antonio Hernández que se mantengan en línea con nosotros. Al volver, profundizamos el análisis geopolítico, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir con ustedes este video que ha circulado también en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Es una declaración que efectúa el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, denunciando que Estados Unidos está utilizando a Trinidad y Tobago como una plataforma para una escalada militar en el Caribe y una agresión directa contra su territorio. Decía, escuchamos. Como son buques de guerra, aviones, etcétera. Las aguas que apenas nos distancian de un pueblo hermano como Trinidad y Tobago, no más de 10 kilómetros, 11 kilómetros nos distancian de ese territorio, invadiendo la intimidad, la tranquilidad del pueblo trinitense. Es como si alguien extraño viniera a nuestra casa a perturbar nuestra intimidad, nuestra cotidianidad, nuestro trabajo, nuestra alegría, nuestro sosiego. Y solamente por el deseo y el objetivo de amenazar. Allí un pueblo trinitense disgustado, completamente perturbado por las acciones de ejercicios militares no planificados, completamente deliberados para amenazar a Venezuela. Y cuando amenazan a Venezuela están amenazando todo un continente. Me refiero al continente suramericano y al Caribe, por supuesto, y sus pueblos. Porque nadie, ninguna amenaza, ningún despliegue aeronaval, por más poderoso, intimidatorio que pretenda ser contra el pueblo de Venezuela, los pueblos del Caribe y el pueblo de Latinoamérica, nadie nos va a quitar la alegría. Nadie nos va a quitar nuestro derecho de seguir trabajando en los proyectos que tenemos que seguir desarrollando
para que esta Venezuela siga el camino de su libertad, de su independencia, con trabajo, con dignidad. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es justamente lo que se registra a diario en el Mar Caribe, también en el Pacífico. Estamos hablando de los pescadores. Estados Unidos no ha dejado de bombardear lanchas ni en el Caribe ni en el Pacífico. Se hablan de más de 60 muertos. Los propios pescadores de Trinidad y Tobago han expresado su temor por salir de faena. Varios medios estadounidenses han ido hasta el lugar, han reseñado lo que ocurre allí y también otros medios de otras partes del mundo, cómo los cuerpos quemados llegaban hacia las orillas de este país insular. Esto también está generando cuestionamientos por el silencio que aún mantiene la primera ministra de Trinidad y Tobago, que ni siquiera se ha pronunciado al respecto. Analizando este escenario, Ricardo, la gran pregunta es: ¿hasta qué punto Estados Unidos seguirá violando el derecho internacional? ¿Y qué podría representar realmente para el coste interno de un país que ni siquiera ha podido solventar un cierre de gobierno federal, el poder atender una contingencia de esta magnitud? Y hablo de una posible guerra o intervención. Sí, pues los límites de los Estados Unidos, digamos, son inciertos ahora porque está violando toda legislación internacional. Parece que no tiene ningún recato en resguardar la institucionalidad y la legalidad internacional. Entonces es contradictorio incluso lo que está haciendo Estados Unidos, porque internamente está sufriendo una crisis en muchos frentes, no solamente por estar paralizado el gobierno por la falta de un acuerdo en el presupuesto, sino también porque hay una crisis en varios sectores sociales de los Estados Unidos, hay una crisis del poder interno en los Estados Unidos y un escenario muy negativo para los republicanos en ese país. Y por el otro lado, pues tenemos una situación en el Caribe que está tensionada por esta diatriba, este discurso, esta amenaza de los Estados Unidos a la soberanía, no solamente de Venezuela, sino realmente de todo el continente latinoamericano, de todo el continente americano. Entonces es un escenario complejo. Hay voces que señalan que lo que quiere hacer Estados Unidos en realidad es mantener este nivel de tensión como una cortina de humo también para tratar de solventar la crisis interna que tiene, pero mientras son amenazas claras hacia la soberanía, la independencia y la autonomía de nuestros países, y él está reviviendo esta condición que suponen ellos tienen sobre nuestros mares territoriales, ¿no? La doctrina Monroe, que no deja de estar ahí presente y que Estados Unidos le está utilizando, reutilizando, actualizando para tratar de recuperar espacios que ha perdido en el corto tiempo, ¿no? Y en medio de este escenario, Antonio, cuando tú hablabas también de temas energéticos, no puedo dejar de preguntarte a nuestro otro invitado, ahí está. Tú hablabas de temas energéticos, Trinidad y Tobago. Ya la representante republicana en el Congreso de Estados Unidos, María Elvira Salazar, decía abierta y públicamente que lo que le interesa a Estados Unidos es el petróleo venezolano. Ese es el fondo de este asunto. ¿Necesitan esos recursos para recuperar su hegemonía y sobre todo sus ingresos económicos? ¿Estamos frente también a ese otro escenario? Sí, efectivamente, a Estados Unidos no le importa violar el derecho internacional. Está violando actualmente la Convención del Mar, ¿no? Es decir, cediendo sin conceder que fueran grupos criminales, pues no puede atacar militarmente a un grupo criminal, ¿no? Está haciendo ejecuciones extrajudiciales
está incluso violando la Carta de las Naciones Unidas con el uso de la fuerza, y efectivamente lo que está buscando pues son los recursos naturales tanto de Venezuela, pero también de todo el Caribe. Recordemos que las amenazas se han extendido a países como Colombia, como el propio México, Cuba, Nicaragua. Lo que busca es hacerle frente a este proceso de transición en donde China está ganando bastante presencia en la zona de Sudamérica y en el Caribe, y pues tratar de modificar esta tendencia que se está generando. Está buscando rearmarse. Sabemos que se encuentra en una crisis profunda, no solo energética, en general una crisis civilizatoria dentro de Estados Unidos. Vemos en los últimos, por ejemplo, estadísticas que inclusive el gobierno de Donald Trump está perdiendo bastante apoyo, que lo llevó justamente a esa presidencia, y que corre el riesgo de que incluso en las próximas elecciones pierda esa mayoría, por ejemplo, dentro de la Asamblea. Entonces me parece que es una combinación en donde justamente tiene esos intereses, recuperar eso que fue su cinturón de seguridad, o que ellos llamaron como zona de influencia, y tratar de recuperar el predominio en esta zona, ¿no? Sobre todo, pues llama mucho la atención que sea dentro del Mar Caribe, porque sabemos que el Mar Caribe no es una zona en donde se transporte la droga, ¿no? Si uno lo compara, por ejemplo, con el Mar Pacífico, y que Venezuela, pues no es ni un país productor ni consumidor de droga, en especial si se le compara con países vecinos como Colombia, como Perú, como Ecuador. Entonces, pues me parece que está tratando de generar todo un discurso solamente con el objetivo pues de ocultar su verdadero interés, que es los energéticos. Ricardo, te propongo que revisemos nuestra leyenda para también analizar este otro escenario. Ante todo este panorama, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también hablaba sobre el tema. Hemos extraído una parte de su intervención del lunes con su programa Con Maduro Más. Y él decía: Venezuela no la va a detener ninguna guerra psicológica, sentenciaba el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Ricardo, pero analizando esta otra arista, también hay que ver que Estados Unidos no solamente está detrás de las mayores reservas de petróleo en el mundo, que es las que tiene justamente Venezuela, sino quizás también detrás de un modelo de sociedad, de país o de gobierno. Y lo planteo así, porque en Venezuela es una nación que está enfrentando más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales. Pese a ello, tiene el impulso del crecimiento de su Producto Interno Bruto, que va a llegar ya al 9%. De manera sostenida, además, ha crecido en estos últimos trimestres. ¿Qué representa esto en un ataque a una revolución que además consolida el modelo de democracia no solamente directa, sino también participativa y sobre todo protagónica? Sí, es muy importante también ampliar el análisis y no solamente, digamos, pensar que es una cuestión meramente de energéticos, que sí lo es muy importante, pero me parece que en el fondo estamos hablando de modelos económicos distintos. Esto es una disputa también por modelos económicos, una propuesta como la del gobierno bolivariano de Venezuela y de otros países, México, Cuba, Nicaragua, etcétera, que están apostando por otro tipo de lógica en la relación entre el Estado, el mercado, la sociedad, distinta a la que ha operado desde los Estados Unidos. Entonces, hay que considerar que esta disputa, esta amenaza, esta presencia militar, estas presiones políticas, financieras, comerciales de Estados Unidos están orientadas a socavar un proyecto económico, un plan económico, una política económica distinta que, a pesar de todas las presiones, está demostrando que puede ser viable y que puede generar crecimiento y desarrollo en nuestros países. Entonces es muy interesante desde otro punto de vista, porque estamos justamente viviendo una disputa entre planes, programas, políticas económicas de orientaciones distintas y de una vez que se contraponen a toda una historia de mercado que ha estado, digamos, comandada por los Estados Unidos a partir del neoliberalismo y de todo lo que nosotros conocemos.
Y esto marca también ese otro escenario donde Trump no puede imponer la paz por la fuerza, como él trata de hacer creer también en su narrativa para seguir movilizando también el impacto en los mercados bursátiles. Por eso también su narrativa de un día de paz y el otro día habla de guerra. Quiero agradecer a Ricardo Domínguez y a José Antonio Hernández también por habernos acompañado y compartir sus valiosos análisis con nuestros televidentes del Mapa. Gracias a ambos por su tiempo para Telesur. Vamos nosotros a finalizar el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. Trinidad y Tobago, quiebre político. 1. Estrategia. Estados Unidos está intentando estrechar sus planes guerreristas en el Caribe. Por su posición estratégica y de conectividad, la política mayamera extiende su plan para apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela. Por eso su apoyo a Guyana en la intromisión también de asuntos internos, al igual que trata de usar a Trinidad y Tobago. Hoy el Caribe, como antes lo ha sido Asia Occidental o el Cinturón del Sahel, por mencionar algunos territorios, se han convertido en ese escenario donde la administración hoy de Trump intenta reconfigurar la doctrina Monroe, colocando a Venezuela en el centro de esta disputa por su valor simbólico, geoestratégico y también de desarrollo social. Hablamos de su revolución. 2. Plan errado. Ante todo este escenario, Estados Unidos recurre a un plan de presión militar y una guerra psicológica, pero sin precedentes. Parece que no está midiendo, sin embargo, con claridad las consecuencias potenciales de su política actual, la que emprende Estados Unidos hacia Venezuela y sobre todo a la región del Caribe, ya que una escalada militar dejaría a Washington en una posición más débil, aislada y sobre todo vulnerable, no solo porque carece de justificación legal, también aumentaría la inestabilidad regional y expondría a un Estados Unidos a un costo político y económico difícil de asumir. 3. Hablemos de las ejecuciones extrajudiciales. Venezuela ha venido denunciando que Estados Unidos utiliza la falsa narrativa sobre una organización inexistente que ha sido utilizada en múltiples ocasiones para promover agresiones políticas, diplomáticas y militares contra el país. Y a eso le lleva la utilización de una justificación por parte de la administración de Trump de llevar adelante ejecuciones extrajudiciales, bombardeando lanchas en el Caribe, pero también en el Pacífico, violando así de manera sistemática el derecho internacional. Ya la primera ministra de Trinidad y Tobago se enfrenta a los cuestionamientos de ese silencio que mantiene por el asesinato de pescadores y el rechazo a su política guerrerista y de promover una ley que pondría en riesgo la seguridad nacional y sobre todo la libertad de expresión en esa república. Soy Paula Pérez y nos vemos en la siguiente edición del Mapa.